Bienvenidos a un nuevo especial histórico en innovación y ciencia, el legado de los descubrimientos. Hoy exploramos dos descubrimientos clave que revolucionaron la ciencia y la medicina, el microscopio y la asepsia. Comenzamos con la historia del microscopio, una herramienta fundamental que permitió a los científicos descubrir un mundo invisible a simple vista. Y en el ámbito de la medicina, la asepsia fue otro hito esencial. En el siglo XIX, científicos como Joseph Lister revolucionaron las prácticas quirúrgicas al introducir métodos de desinfección y esterilización, reduciendo drásticamente las infecciones posoperatorias. A continuación, nos encontramos con nuestra reportera Anita. Anita, te escuchamos. Buenos días, María Lucía, Sara y queridos televidentes. Hoy analizaremos cómo ambos descubrimientos no solo marcaron el rumbo de la ciencia, sino también salvaron millones de vidas y abrieron el camino para la medicina moderna tal como la conocemos hoy. Un recorrido fascinante por la historia de la ciencia que comenzamos ahora. No se vayan, nosotros les vamos a contar todo. Hoy y aquí, en Innovación y Ciencia, el legado de los descubrimientos. Los inicios de la humanidad han sido fundamentales los descubrimientos y la evolución de la tecnología junto a ellos, los cuales han influido en las diferentes perspectivas que se han utilizado para analizar la vida. Inicialmente el hombre se vio en la urgencia de resolver las necesidades más primarias. Fue creando las herramientas que le permitieron transformar la realidad y comenzó el proceso civilizador que no ha cesado en su evolución. Una de esas, la herramienta del microscopio. Fue inventado por el holandés Zacharias Janssen en el año 1590 en Middelburg, Holanda. Se dio cuenta que al colocar varios lentes en un tubo pudo observar que objetos al final de este aumentaban de tamaño. El microscopio abrió muchas puertas, ya que se podía verificar que existían seres vivos tan pequeños que los humanos no los podían ver. Sin embargo, Robert Hooke perfeccionó el instrumento sencillo en el año 1655. A esto se le conoce como el primer microscopio compuesto. Usaba dos sistemas de lentes oculares para visualizar y lentes objetivos para aumentar. Hooke registra e ilustra con su propia mano 57 observaciones microscópicas de minerales, vegetales, entre ellas la observación de las estructuras del corcho y animales en el año 1665. A continuación, mi compañera Ángela, desde el Laboratorio de Química de la Universidad Pontificia Bolivariana, desarrollará esta información. El compuesto diseñado y construido por el inglés se basó en el principio funcional del telescopio astronómico, inventado a principios del siglo por el físico matemático Galileo Galilei. Se coincide al caracterizar los finales del siglo XVIII y a principios del XIX como productivos, puesto que debido al concurso de muchos científicos y maestros que crearon los microscopios acromáticos, se lograron observaciones microscópicas más auténticas y fue posible pasar al estudio sistemático de los tejidos de animales vegetales más diversos. Fue el primero que vio y describió las bacterias, la levadura, la vida existente dentro de una gota de agua y la circulación de corpúsculos sanguíneos en los vasos capilares, pues inventó el microscopio en las Provincias Unidas. En 1668, Anton van der Leeuwenhoek, tomando como referencia el invento de Hooke, fabricó un microscopio al cual dotó de poderosos lentes de aumentos y empleando técnicas más efectivas. Logró observar todo lo visto por Hooke. Así, con la aparición del microscopio óptico, observó microbios, sangre, plumas, pólvora, pelos, insectos, minerales, fibras musculares, peces, espermios, semillas, árboles y plantas. Stephanie, cuéntanos un poco más sobre esto. Se conoce que el holandés fue auxiliado por el médico anatomista Reinier de Graaf. En conjunto, ellos escribían cartas a la Sociedad Royal en la que incluían dibujos de sus observaciones con certeras anotaciones. El primer microscopio práctico para la medicina clínica fue inventado en el siglo XIX por Joseph Lister y Charles Charlie de 1820 a 1830. En 1850, Rudolf publicó la patología celular gracias a los grandes avances de los microscopios. Primero, los microscopios fueron manufacturados como unidad, después por grandes firmas. Finalmente, en 1856 ya habían 3 empresas grandes y cada una producía 200 microscopios anuales.
Zeiss Optical Works empezó a diseñar por lentes de una manera especial en vez del ensayo y error de los años previos. Haremos una breve pausa y desde el centro de noticias, Sara continuará con la noticia en desarrollo. En los años 1930 se alcanzaron los límites técnicos para los microscopios ópticos. En 1937 los alemanes Max Knoll y Ernst Ruska diseñaron un nuevo tipo de microscopio, el microscopio electrónico de transmisión. Se estima que este tipo de microscopio ha hecho posible resolver el detalle celular a nivel molecular y ha permitido a los científicos poder observar las estructuras detalladas de organismos procariotas y eucariotas. Concluyendo, el tema del microscopio ha sido una de las invenciones más revolucionarias en la historia de la ciencia, permitiendo el estudio detallado de estructuras invisibles al ojo humano. Gracias a su desarrollo se han realizado avances fundamentales en áreas como la biología, la medicina y la microbiología, facilitando el descubrimiento de microorganismos, células y hasta los modernos microscopios electrónicos. Ha ampliado nuestro conocimiento sobre la vida y la materia, consolidándose como una herramienta indispensable para la investigación científica y el progreso tecnológico. Queridos televidentes, a continuación abordaremos otro de los temas de esta edición, la asepsia. La asepsia y la antisepsia son principios fundamentales en la prevención de infecciones, especialmente en el ámbito médico y quirúrgico. La asepsia se refiere al conjunto de medidas destinadas a mantener un entorno libre de microorganismos patógenos, evitando su ingreso a heridas, instrumentos o superficies mediante técnicas como la esterilización y el uso de barreras físicas. Por otro lado, la antisepsia consiste en la aplicación de sustancias antimicrobianas sobre tejidos vivos, como la piel o las mucosas, con el fin de eliminar o reducir la carga microbiana y prevenir infecciones. Mientras que la asepsia busca evitar el contacto con microorganismos, la antisepsia actúa sobre aquellos que están presentes, complementando así la protección contra infecciones en procedimientos médicos y quirúrgicos. Los dejo con la reportera Ángela, quien les hablará sobre una de las figuras más relevantes asociadas a este tema. Muchas gracias, claro que sí. Les hablaré de Ignaz Philipp Semmelweis. Nació el 1 de julio de 1818 en Tabana. Fue el quinto de 7 hermanos e hijo de comerciantes. Hungría era entonces parte del Imperio Austriaco, cuya capital era Viena. Sus estudios médicos los realizó inicialmente en Hungría y luego en Viena, graduándose como médico obstetra en agosto de 1844. En Viena logró amistad con destacados médicos como el astrónomo patólogo Carl von Rokitansky, Joseph Koda y Ferdinand von Ebra. Rokitansky es uno de los fundadores de la anatomía patológica, Skoda de los métodos de auscultación y percusión pulmonar y Ebra es considerado padre de la dermatología. A los 28 años de edad fue nombrado asistente de la primera clínica ginecológica de Viena. La práctica obstétrica de Semmelweis se inició en el Allgemeines Krankenhaus, el Gran Hospital General de Viena. La clínica vienesa recibía estudiantes de varias partes de Europa, pero la fiebre puerperal hacía estragos. Semmelweis, muy conmovido por lo que observaba, empezó a recopilar información, a cuantificar datos y reflexionar sobre lo que estudiaba. Comenzó a apreciar diferencias en las frecuencias de presentación de la enfermedad entre las dos salas de maternidad existentes y concluyó, luego de grandes esfuerzos y búsquedas con la elaboración de un nuevo concepto, existía una materia cadavérica que era transportada por las manos de los médicos y estudiantes que tenían a su cargo la atención de las madres en trabajo de parto en la clínica y generaba en ellas la fatal enfermedad. Propuso el uso de soluciones con cloro para el lavado de manos de los médicos antes y después de atender y examinar a sus pacientes. Esta medida se inició a mediados de mayo de 1847. Minuciosamente anotó durante temporadas el comportamiento de las muertes y descubrió que con las medidas del lavado de manos está disminuyendo extraordinariamente. Consultó los archivos y registros del Hospital de Maternidad de Viena desde su apertura en 1784 hasta 1848. Elaboró tablas con los datos de partos, defunciones y tasas de mortalidad para estos años. Registró enormes diferencias en las tasas de mortalidad. Por ejemplo,
del 12,11% en 1842 contra el 1,28% en 1848. Verificó el efecto fatal de las atenciones obstétricas por parte de los estudiantes de medicina en comparación con las tasas menores entre los pacientes asignados a las matronas en la clínica, quienes no tenían contacto con los estudios anatómicos en cadáveres. En 1844 él recibió su título de médico y se dedicó a la ginecología y obstetricia. Se interesó mucho en los problemas de salud de esa época, que era la fiebre puerperal. La fiebre puerperal en su época era la mayor causa de muerte en las maternas, con una mortalidad del 25%. Había muchas teorías que rondaban el origen de la fiebre puerperal, pero la causa exacta no se pudo determinar durante mucho tiempo. En ese periodo, el interés en la anatomía patológica aumentó constantemente. Como la causa de la enfermedad seguía siendo un misterio, las autopsias de las mujeres fallecidas por esta patología se volvieron un interés médico muy grande. Semmelweis era el encargado de la primera clínica de obstetricia llamada Allgemeines Krankenhaus, Hospital General, en Viena en julio del 1846. Habían dos clínicas a las que fueron admitidas las mujeres embarazadas. En la primera clínica trabajaban médicos y estudiantes de medicina y en la segunda clínica trabajaban parteras. Ya que los médicos empezaban sus días con autopsias en las mujeres fallecidas de fiebre puerperal, no se lavaban las manos y atendían partos. 16% de las mujeres se morían durante el parto o después. En la segunda clínica, las parteras no hacían autopsias y se lavaban las manos con regularidad por la sangre de los partos. Solamente 7% de esas mujeres en esa clínica se morían. Semmelweis se dio cuenta que las mujeres en la primera clínica se morían más frecuentemente, ya que los médicos infectaban las lesiones vaginales y uterinas de las pacientes. Ignaz Semmelweis hizo una contribución fundamental a la medicina al demostrar la importancia de la higiene de manos en su prevención de infecciones, especialmente en hospitales y salas de parto. Sus observaciones y experimentos redujeron drásticamente la mortalidad materna por fiebre puerperal, aunque en su tiempo sus ideas fueron rechazadas. Su trabajo sentó las bases de los principios de antisepsia y asepsia. Posteriormente fueron desarrollados por científicos como Joseph Lister. Hoy en día su legado sigue vigente, ya que el lavado de manos es una de las medidas más efectivas para prevenir infecciones en entornos médicos y la vida cotidiana. Bueno, en este momento María Isabel nos va a mostrar cómo es el correcto lavado de manos en el laboratorio. Hola, yo soy María Isabel, practicante de bacteriología del Colegio Mayor, y vamos a hacer un correcto lavado de manos en el laboratorio. Primeramente vamos a coger un poco de jabón, vamos a restregar del centro a la periferia, luego entre los dedos, entre los digitales. También no podemos olvidar el pulgar, luego por encima, de esta manera, y para las uñas tenemos que fregarlas de esta manera. Para un lavado de manos más completo vamos a mojar un poco más de donde comienza la muñeca. Y eso es todo. Son las 11 de la mañana y continuamos con nuestro noticiero, abordando a otra de las figuras fundamentales en el tema que estamos desarrollando hoy, y es Louis Pasteur. Louis Pasteur fue un científico francés cuyos descubrimientos tuvieron una gran importancia en diversos campos de las ciencias naturales, especialmente en la química. Hizo un descubrimiento revolucionario, demostró que moléculas idénticas podían existir como imágenes espejo. En el año 1859, Pasteur desmiente una teoría sostenida desde los tiempos de Aristóteles. Los conocimientos de química le ayudaron a resolver una de las más grandes cuestiones de la biología del siglo XIX. Durante 2000 años, la gente había creído que la vida aparecía espontáneamente, además que las enfermedades brotaban de dentro del cuerpo cuando los humores se desequilibraban. Pasteur finalmente comprobó que esa teoría era errada por medio de un elegante experimento. Expuso un caldo recién hervido al aire, pero con filtros para que no pasara nada más que el aire limpio, y nada creció en el caldo. De
demostró que la comida se pudría debido a la contaminación de los microbios que estaban en el aire y argumentó que estos podrían causar enfermedades. Esa teoría microbiana de la enfermedad fue controvertida, entre otras razones porque Pasteur no era un médico sino un químico, pero llevó al desarrollo de antisépticos y cambió la asistencia médica para siempre. En el año 1863, Pasteur se había dado a conocer con la teoría microbiana. Fue entonces cuando Napoleón III lo consultó debido a un problema complejo que tenía la industria vinícola francesa. El buen vino francés era muy apreciado en toda Europa, pero los productores estaban perdiendo dinero cuando las botellas se dañaban en tránsito. Pasteur se dio cuenta de que eso se debía a la contaminación, pero si se hervía el vino para matar a las bacterias sabía horrible. En una serie de cuidadosos experimentos, Pasteur descubrió que calentar el vino a 55 grados centígrados mataba a las bacterias sin arruinar el sabor. El proceso de pasteurización implica calentar un producto alimenticio a una temperatura específica durante un periodo determinado y luego enfriarlo rápidamente. Este proceso mata la mayoría de las bacterias y microorganismos dañinos sin alterar significativamente el sabor o el valor nutricional del producto. Existen varios métodos de pasteurización, incluyendo la pasteurización de alta temperatura por corto tiempo y la pasteurización a temperatura ultra alta. La pasteurización es más conocida por su uso en el tratamiento de la leche, donde ha desempeñado un papel crucial en la prevención de enfermedades como la tuberculosis, la brucelosis y la fiebre tifoidea, que anteriormente se transmitían a través de la leche cruda. Además, la pasteurización se aplica a otros productos como jugos, vinos, cervezas y productos lácteos, mejorando su seguridad y vida útil. Desde el punto de vista histórico, la pasteurización fue un avance significativo en la teoría microbiana de la enfermedad. Antes de su introducción, no había una comprensión clara de cómo los microorganismos afectaban la seguridad de los alimentos. La investigación de Pasteur no solo proporcionó una solución práctica para preservar alimentos, sino que también ayudó a cimentar la idea de que los microorganismos podían causar enfermedades, un concepto que revolucionó la medicina y el tratamiento de las infecciones. Con sus teorías microbianas condujo al desarrollo de vacunas, antibióticos, la esterilización y la higiene como métodos efectivos de cura y prevención contra la propagación de las enfermedades infecciosas. Sus descubrimientos marcaron el inicio de la medicina científica, ya que demostraron que la enfermedad es el efecto visible de signos y síntomas, con una causa que puede ser buscada y eliminada con un tratamiento específico, y que en caso que la enfermedad sea infecciosa, se encuentra la búsqueda del germen causante para poder hallar un modo de combatirlo. Aquí finalizamos la historia de Pasteur y continuamos con la última figura de la que hablaremos hoy, que es Joseph Lister. Joseph Lister fue un científico y cirujano británico conocido hoy como el fundador de la medicina antiséptica y padre de la cirugía moderna. Nació en abril de 1827 en Inglaterra y fue el segundo hijo. Su principio acerca de los patógenos era: las bacterias nunca deben entrar en una herida quirúrgica. Este principio perdura en el presente y sigue siendo un pilar fundamental de la cirugía y los cuidados que conlleva cualquier procedimiento médico. Ingresó al University College of London a un curso de arte y al terminar pudo ingresar a la Facultad de Ciencias Médicas, donde destacó como un alumno brillante y se graduó con honores de medicina en 1852. Siempre estuvo interesado en el área quirúrgica, por lo que en ese mismo año continuó su preparación en el University College Hospital y se convirtió poco después en miembro del Royal College of Surgeons. A lo largo de su formación realizó experimentación científica y se ingresó particularmente en el proceso de curación de heridas y la ciencia detrás de la inflamación y su curación, que en ese momento eran pocos conocidas. Durante su estancia clínica en la Universidad de Edimburgo, Lister notó que los pacientes con fracturas cerradas rara vez desarrollaban infección y que si se recuperaban adecuadamente, llamó su atención que no era el mismo escenario de los pacientes con fracturas abiertas, pues estos casi siempre desarrollaban infecciones.
la tasa de mortalidad postquirúrgica en el siglo XIX era superior al 50%, lo que suponía escenarios y resultados sombríos para el área quirúrgica. Planteó la hipótesis de que había algo más en el aire que ingresaba a las heridas y provocaba infección, basándose en las investigaciones de Louis Pasteur. Lister propuso que una barrera antiséptica entre la herida y el aire protegería el sitio quirúrgico del contacto directo de las manos e instrumentos del cirujano, pues creía que los microorganismos causantes de las infecciones circulaban en el aire. Él estaba convencido de que si la herida pudiera tratarse con una sustancia que no causara daño grave a los tejidos humanos e inhibiera los microbios ya contenidos en ellos, la putrefacción se podía prevenir sin impedir la exposición al aire libre. Lister encontró en el ácido fénico carbólico un antiséptico eficaz que ya se utilizaba para limpiar alcantarillas y que inclusive logró disminuir el número de infecciones por protozoos en bovinos. Lo implementó de forma cautelosa en el lavado de manos, ropa e instrumental quirúrgico. Joseph Lister fue un pionero en la medicina y su enfoque en la asepsia cambió para siempre la práctica de la cirugía. Su método antiséptico y el uso del ácido fénico sentaron las bases para la medicina moderna y redujeron drásticamente las tasas de infección y mortalidad en los pacientes quirúrgicos. A pesar de la resistencia inicial, el trabajo de Lister fue reconocido y honrado, y su legado perdura hasta nuestros días. En resumen, Pasteur proporcionó la base teórica con su teoría de los gérmenes, mientras que Lister aplicó estos conocimientos a la práctica quirúrgica, revolucionando la medicina y sentando las bases de la cirugía moderna y la prevención de las infecciones. En las últimas semanas, Medellín ha experimentado un incremento en los casos de la fiebre tifoidea, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a declarar una alerta epidemiológica. Hasta el momento se han registrado 19 personas afectadas por esta enfermedad infecciosa causada por la bacteria Salmonella typhi. La fiebre tifoidea se transmite principalmente a través del consumo de alimentos o agua contaminada con heces de personas infectadas. A pesar de todos los avances que se han hecho durante los años de la higiene y la asepsia, hoy en día todavía se siguen presentando casos de la enfermedad, donde es primordial el cuidado y la higiene, lo que nos lleva a pensar que a pesar de todos los avances, muchas personas no tienen la higiene adecuada para poder prevenir este tipo de enfermedades. Hasta aquí la edición de hoy. Esperamos haber proporcionado información de su agrado. Nos vemos en una próxima edición de Innovación y Ciencia, el legado de los descubrimientos. Perdóname la vida. ¡Ay! Semmelweis. Queridos televidentes, a continuación, Stephanie. Tenemos dos de... ¿Qué?